Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en La Tertulia, estamos en este jueves 3 de diciembre del año 2020 con Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Pasamos a otro tema. Yo ya voté, sí, con el no, por supuesto. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No, por supuesto. No, para nosotros, por supuesto. Y porque sí, porque no nos sirve para nada. Que la ciudadanía va a votar por no. Diputados de todos los partidos políticos homenajearon este lunes el triunfo del no en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980, cuando fue derrotado el proyecto de reforma constitucional que promovía la dictadura. Aquella instancia de consulta popular, de la que justamente en esa jornada, el lunes, se cumplían 40 años, fue calificada por varios representantes como un maracanazo de la ciudadanía uruguaya. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque la propaganda oficial a favor del proyecto de los militares copó los medios de comunicación. La campaña por el no, de hecho, no existía, estaba limitada a reuniones, pintadas, pegatinas y pegotines, podría decir yo, los pegotines que se iban instalando secretamente, por ejemplo, en los asientos de los ómnibus. Varios legisladores recordaron también el famoso debate televisivo que tuvo lugar en Canal 4, donde por un lado, a favor de la reforma del proceso, estuvieron el abogado Enrique Viana Reyes y el coronel Néstor Volentini, y por el no, el blanco Eduardo Ponce Echeverri y el colorado Enrique Tarigo. De aquel debate fue recordada la respuesta de Tarigo a Volentini cuando el coronel y abogado sostuvo que votando el no se corría el riesgo del retorno del comunismo. ¿Qué decía Tarigo? Si yo fuera comunista, yo votaría por esta Constitución. Votaría por esta Constitución con este sentido muy claro a mi juicio. Voto esta Constitución que establece ese poder totalitario, ese poder autoritario concentrado en un poder ejecutivo y en el ejército. Y después, como soy comunista, trato de infiltrar el ejército. Con esta Constitución y con un ejército infiltrado por el comunismo, tenemos en este país el régimen más comunista y más perfecto. Sin subversión, sin guerra y sin nada. Recordemos, el no a la reforma triunfó con 57% de los votos frente a 41,8% que obtuvo la iniciativa de las Fuerzas Armadas. Bueno, la semana pasada ya nos habíamos anticipado al aniversario. En la tertulia del miércoles de la semana pasada hubo una primera evocación. Creo que estaría bueno hoy volver sobre la fecha, teniendo en cuenta que acaba de pasar el aniversario. ¿Quién empieza? ¿Vas tú, Daniel? Bueno, a ver, es difícil no recordar esas épocas, ¿no? Y yo voy a hablar más de anécdotas, de cómo viví esa época. Yo tenía 10 años. Me acuerdo del acto del Cine Cordón, que mi padre fue, y me acuerdo que antes del acto del Cine Cordón... El acto del Cine Cordón fue un legendario acto que organizó el Partido Nacional, ¿no? O mejor dicho, los blancos por el no. Los blancos por el no. Papá fue, pero antes, me acuerdo cuando salió para ahí, que había un poco de temor... y me acuerdo, sí, de algo increíble, ¿no? Que yo me crié en el campo, vivía en el campo, y mi viejo tenía una vieja radio Zenit transoceánica, un socotroco así, y me acuerdo que, ahí creo que nace mi interés por la política y por el periodismo. Me acuerdo que teníamos la información de los informativos radiales, obviamente cooptados en ese entonces por la dictadura militar. Y después estaba la otra versión, que era de noche, cuando papá se ponía a sintonizar la BBC, Radio Nerd, Radio Moscú, y ahí entraba otra información y cada tanto venía como un fragmento que hablaba sobre la situación de Uruguay. Y me parecía fascinante esa dualidad de escuchar la versión oficial en los medios tradicionales y la otra. Esos son mis primeros recuerdos por el no. Y la otra anécdota es mi hermano más chico, yo tenía 10, mi hermano tenía 6 años, y bueno, en casa estábamos todos con el no sé qué, y mi hermano estaba por el sí. Entonces le preguntaron, ¿por qué estás por el sí? Y porque la policía está con el sí, dijo. Esa fue la anécdota de que recuerdo de esas épocas de mi infancia que se vivieron con mucha intensidad en mi casa. Tenemos varias generaciones en esta mesa y por lo tanto tenemos distintos recuerdos o distintas formas de conmemorar estos 40 años. Martín, ¿tú qué edad tenías en el 80?
Yo tenía -9. No habías nacido, ¿eh? Pero claro, también en realidad, en mi caso, se combina el estudio de estos temas en distintos momentos de mi paso por el sistema educativo con anécdotas de familiares y de compañeros de mi familia. Una de las cosas que me gustaría decir es que entiendo el recurso dialéctico de Tarigo con la mención a los comunistas, pero es justo decir que los comunistas votaron no y militaron por el no. Y se arriesgaron y fueron presos y fueron torturados y fueron desaparecidos, no solo por el no, sino por resistir a la dictadura durante los 12 años. Entonces me parece justo decirlo. Y un poco de eso también me viene a la mente. Yo la verdad es que, más allá del debate, que me parece obviamente un hito muy importante, y me parece de mucha valentía quienes participaron defendiendo el no en ese debate, pero entre los dirigentes y las dirigentes y el pueblo que masivamente fue a votar y votó por el no, en el medio hubo campaña clandestina. Hubo un montón de gente organizada para pasarse una publicación, para pasar un cassette que venía del exterior, para salir a hacer una pintada. Hubo un montón de gente, entre esos dirigentes... Las calcamonías. Del abajo, claro, hubo un montón de gente que se arriesgó cuando el riesgo no era salir a pintar y quedarse unas horas demorado en una comisaría. El riesgo cierto era sufrir la más salvaje represión. Entonces me parece que me interesaba rescatar eso, que hubo, así como hubo en los 12 años resistencia clandestina, y eso explica por qué durante los 12 años hubo una represión feroz y lo que se le llaman las caídas de distintas generaciones, también en este caso parte importante del triunfo se explica por esta resistencia clandestina de una parte del pueblo uruguayo que eligió, además de votar no, ponerle el pellejo a que el no fuera victorioso. Bueno, Cecilia, te pregunto qué edad tenías en el 80 o no. ¿Qué hago? Sí, preguntame. ¿Qué edad tenías? Yo nací en el 74, así que tengo 46 años y estaba en jardinera, o sea que en realidad memoria propia, más que de mucho ruido en esa época, en las internas de las casas de uno y afuera también. Después conocí a Tarigo en uno de los actos que vino a Salto y que mi padre me llevó y era una niña, o sea que uno cuando es niño tiene puede tener recuerdos, pero por lo menos en mi caso no tienen no tienen ese componente de entendimiento quizás de la situación y sí de esa algarabía que se vivió en esa época. Pero lo que sí quiero destacar de la actividad que se realizó en Diputados y también de algunas actividades que se realizaron, por lo menos en Salto hubo alguna actividad recordando esta fecha y seguramente en otros lugares también, y siempre me llamó la atención del fenómeno del 80, es cómo no hay que subestimar nunca a la ciudadanía, cómo el pueblo, por más que le metas la pesada, por más que le pongas plata encima, por más que te apropies de todo, cómo la ciudadanía tiene siempre esa capacidad de ir un paso adelante y de salir adelante. Porque creo que ese es al menos yo lo entiendo así, creo que ese es el gran mensaje. Yo creo que cada familia lo pudo haber vivido distinto, cada uno de nosotros puede tener una experiencia diferente, pero el gran mensaje es del bloque, ¿no? Y el bloque, en contrario a lo que pasó en otros lugares y a lo que pasó en otros países que se quedaron sumisos, acá hubo una posibilidad de ir a las urnas y decir lo contrario a lo que pretendían los que tenían el poder. Y creo que ese es, para mí, por lo menos, una de las cosas rutilantes de ese momento. Y lo otro es la valentía de los dirigentes políticos que dieron la cara, porque la valentía de los que trabajaron en anonimato, pero la valentía de los que dieron la cara, que seguramente deben haber sido momentos duros, difíciles, y creo que fueron grandes héroes. Grandes héroes. Yo lo escuché luego más grande para entenderlo a ese debate y, por ejemplo, yo tengo una gran admiración por Tarigo, no solamente porque soy colorada, sino porque creo que fue una de las voces de los que no se podían hacer oír y lo hizo con gran valentía y fue un héroe de ese momento. Y Esteban, acá tenemos otra generación. Bueno, yo creo que fue uno de los momentos en que me sentí más orgulloso de ser uruguayo. Yo estaba en Italia hacía 2 años
nos llamaron miles de personas para decir que estaban absolutamente deslumbrados por el hecho de que en un país, una dictadura, perdiera un plebiscito, en un país como Italia que tuvo su buena dictadura, y además poco después de que en Chile hubiera ganado Pinochet. La verdad fue espectacular. Solo 2 momentos me acuerdo de salir a festejar a la calle, los pocos uruguayos que habíamos con los autos con bandera uruguaya. Una fue cuando el mundialito, que salimos a festejar, pero con el plebiscito fue maravilloso. Y además yo creo que los uruguayos no le hemos dado todo el significado que tiene, porque fue el renacimiento del Uruguay. Si hubiera perdido, si hubiera ganado el sí, el Uruguay se hubiera precipitado por un larguísimo tiempo en una noche todavía más oscura. También fue valioso porque demostró lo burro desde el fondo del alma que eran los milicos que estaban a cargo del poder y sus socios civiles. Basta ver lo que es el debate y el papel de Volentini. Pero además se triunfó en ese plebiscito por diversos motivos. Que además hay que saber una cosa, se sacó 57% de los votos, pero una parte de los votos que votaron por el sí, votaron creyendo que por lo menos era una puertita abierta para salir de la dictadura. Mientras que el 58%, el 57 y pico, votó contra la dictadura. No hay nadie que se confundió. Sí, está bien que recuerdes ese aspecto, Esteban, porque para alguna gente había confusión, ¿no? En teoría, tal cual se la presentaba, esa reforma permitía un paulatino regreso a la democracia, ¿no? Entonces hubo gente que dijo, bueno, y capaz que es por ahí la cosa, ¿no? Exactamente, pero el otro 57% por paliza votó en contra de la dictadura. Y ese fue un cambio, porque el golpe de Estado no era esa la correlación de fuerzas. Pero además, ¿por qué fue posible? Fue posible por la historia política y la tradición democrática de los uruguayos. Eso no surge como un hecho circunstancial. Segundo, fue posible por algo que no se ha valorado suficientemente, la escuela pública uruguaya, la educación pública. Le hicieron todas las trapisondas, pero no lograron quitarle el sentido democrático y el sentido cívico que tenía la enseñanza pública en el Uruguay. Tercero, por la resistencia. El Uruguay no solamente hubo un golpe de Estado, fue el único país que tuvo 15 días de huelga general con ocupación de las fábricas y de los centros de estudio, y eso se cumplió. Y por lo tanto también empezamos a pelear desde ese momento. El Uruguay fue el país de América Latina con más presos políticos por habitante por lejos. Y por eso hiciste muy bien en poner esa parte del debate, un debate que fue muy importante, que técnicamente desde el punto de vista del manejo de la polémica fue muy bien hecho por parte de los que apoyaban el no. Hay que saber que no dejaron entrar al representante blanco porque era de Wilson y pusieron a Ponce Echeverri, porque fue dedicado a que los sectores más conservadores de la sociedad votaran por el no, pero donde se cometió una gran injusticia. Tarigo cometió una enorme injusticia. Y nadie se la dijo clara en la cara, porque aunque haya sido un recurso que no lo fue, porque lo repitió en sucesivos artículos y editoriales en el diario El Día, dijo que los comunistas habrían votado esa reforma, y eso es una enorme mentira, porque los comunistas, yo le preguntaría a él, desgraciadamente no está, se lo pregunté desde las páginas de La Hora, ¿cuántos comunistas apoyaron a la reforma dirigentes? ¿Algún expresidente? ¿Cuántos presos había amigos de él o cuánto estuvo preso él en comparación con los miles y miles de presos comunistas desaparecidos y torturados? Y todos saben que yo no soy comunista y mucho menos de este partido. Pero hay cosas que la historia no puede registrar de esa manera y pasarle por encima, porque después se consolidan. Así que resulta que los comunistas hubieran votado eso. Y en el año 84, 4 años después, estaba matando a los comunistas como mataron a Roslik. No, esas cosas no se pueden dejar pasar. Y además, eso sí, con una gran honestidad, Tarigo era un reaccionario de pura cepa. Yo estuve polemizando en columnas con Tarigo, él las publicaba en El Día, yo las publicaba también en La Hora, y atrás escribía yo. Y un día le dije, Tarigo, ¿por qué no hacemos lo mismo? Usted publica
y así los lectores que no compran el mismo diario. Me dijo, si es así, no publico más nada en el día. Y así fue. Así que fue una visión. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando cuando él era vicepresidente. Claro. Estoy hablando de los años 86, 87, 88. ¿Tá? Entonces, está muy bien. Jugó un papel. Algunos que yo escuché al doctor Sanguinetti, a ver, todo existe a partir del Partido Colorado, ¿no? Es decir, Wilson no existe, no está el hecho de que mayoritaria y abrumadoramente el Partido Nacional se volcó para un lado, de que no hubo sectores importantes que apoyaran, ni que hablar que el Frente Amplio no existe, estaba Sereni preso. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada generosa. Bueno. Y una mirada generosa no es dejar pasar semejante brulote como este que tú pasaste hoy sobre el debate. A ver Eso si fue una Cecilia, mentira. a ver si Cecilia, que obviamente escuchamos recién, fue muy elogiosa con el doctor Tarío, ¿quiere agregar algo o responder a estos comentarios de Esteban? Sí, yo como colorada soy muy orgullosa del doctor Tarío, pero además me parece que los resultados de lo que pasó, si no hubiese existido el debate, seguramente el resultado no hubiese sido otro. Yo creo que hay que... Entiendo la mirada de Esteban porque es una mirada del momento, pero quien mira con cierta distancia, como lo puedo hacer yo, por ejemplo, que no estoy involucrada en los hechos, no estuve involucrada en los hechos por una cuestión generacional además, me parece que lo importante son los resultados, y yo creo que ese debate tuvo un resultado, movió las fibras de un montón de gente que si no, seguramente el resultado electoral hubiese sido otro. Sí. Así como el movimiento interno que hubo, así como la gente que reaccionó, pero me parece que ese debate, y por algo lo mencionamos y por algo va a quedar en la historia de todos nosotros y ojalá mucha gente lo pueda ver. Todo indica, sí, que fue muy importante, fue significativo. Fue muy importante. De ahí a decir que el resultado hubiera sido otro, bueno, tendría que haber otros elementos de juicio. Claro, pero ubiquémonos, ¿no? Ubiquémonos en lo que eran los medios de comunicación en ese momento. No había propaganda, no existía propaganda por el no, y en cambio abrumaba la propaganda por el sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Como estoy totalmente de acuerdo con la actitud del Partido Comunista en esa época de callarse y no decir nada para no enturbiar el centro de la batalla. Esa era la diferencia entre el Partido Comunista de esa época en Uruguay y en otros países de América Latina. Bueno, ¿ustedes escucharon en aquella época? Es que todos seguramente resignaron algo para hacer foco en lo más importante. Yo creo que esa es la lectura que yo hago de lo que fueron esas ustedes no escucharon una palabra, pero ahora, 40 años después, hay que discutir todo. Bueno. Porque si no, pasan las cosas y quedan como verdades históricas. Es interesantísima la historia del debate, ¿no? La historia del debate. El lunes pasado, de noche, en todas las voces, uno de los participantes fue Abedís Badanián, periodista. Que lo inventó. Periodista de Canal 4, ahora retirado, que contó que fue él el de la idea, ¿no? O sea, inventaron. Se preguntaron en la redacción de Telenoche en aquella época, y si hacemos un debate, contó Badanián cómo surgió, cómo se le ocurrió la idea, porque había escuchado en radio una entrevista a Tarío, muy crítico con la dictadura y con el proyecto de reforma constitucional. Habían pasado unas horas o algunos días y esa radio no había sido clausurada. Entonces Badanián pensó, ¿y si hacemos un debate? ¿Y si proponemos un debate? Y se pusieron a trabajar en la idea, que después, manejó la dirección del canal, seguramente en diálogo con las autoridades del gobierno de la época, ¿no? Y uno de los aspectos que comentó fue cómo se armó la mesa. Y ahí apareció ese nombre que recién se mencionaba. Por el lado del no a la reforma, los nombres en los que se pensó, en los que los periodistas pensaron, fueron el de Tarío, por eso que recién mencioné, que había sido ya de participación pública y sin problemas, cuestionando la reforma, y por otro lado un blanco, y se pensó en Fernando Liu. Ese iba a ser el nombre, Fernando Liu. Luego Olivo era el corresponsal que me había dado Ferreira Aldunate para ser el corresponsal de Presur por teléfono
que desde adentro del Uruguay nos pasaba las últimas novedades. Bueno, ahí tenés entonces una de las razones por las cuales la dictadura no aceptó que fuera Fernando Liu. No, pero básicamente el motivo por el cual seguramente se lo vetó, porque fue vetado, era su proximidad con Wilson, ¿no? Con Wilson Ferreira Aldunate, claro. Un hombre muy cercano a Wilson. Y entonces a último momento, y este detalle es importante, el triunvirato que dirigía el Partido Nacional en esa época opta por Ponce Echeverri. Un hombre que había sido legislador y que no tenía nada de vinculación con el wilsonismo, ni sospechas de centroizquierda, ni nada que se le pareciera. Que había apoyado el golpe de Estado. Bueno, y Ponce Echeverri termina siendo una figura determinante, ¿no? Justamente hasta por sus credenciales, por el posicionamiento, termina siendo muy importante y maneja de manera increíble la dialéctica, pese a que no había tenido tampoco tanto tiempo para prepararse, ¿no? Escuchamos un fragmento justamente. Y habla de los rinocerontes. Algo de eso. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Por consiguiente, no se van a ver aislados. El gobierno militar que viene no se va a ver aislado de los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas. Curiosamente, ¿no? Ese veto a Fernando Liu convirtió a la delegación que impulsaba el no en esa mesa, quizás más efectiva, ¿no? Porque no había ninguna sospecha ahí, no había ninguna posibilidad de interpretar vínculos, acercamientos, nada con la izquierda, ¿no? Capaz que le dio justamente más potencia a ese debate, a la crítica de la reforma en ese debate. Martín. Sí, yo justo quería plantear que, digamos, que en estos momentos de celebración, viendo lo que pasa en Chile, esto adquiere incluso más relevancia. Si uno hiciera el ejercicio de pensar, ¿y si hubiera ganado el sí? Y nadie sabe si no estaríamos hasta ahora tratándonos de sacar de arriba los legados de la dictadura. Y entonces eso da ganas de festejar en tanto pueblo uruguayo. Pero creo que también la historia es más compleja y es más discutida, y a eso no le tenemos que hacer asco. Entonces, también esto que escuchábamos implica que hubo civiles que colaboraron muchísimo con la dictadura, y por eso fue una dictadura cívico-militar, y civiles que colaboraron y que se enriquecieron con la dictadura. Y junto con eso, si bien nadie puede de una manera anacrónica cuestionar el papel de los medios ante la censura, etcétera, pero hubo medios profundamente oficialistas que hoy en día existen en el Uruguay, como por ejemplo el diario El País, y que deberían hacer una autocrítica profunda. Y junto con eso, algunos sectores de algunos partidos del sistema político que apoyaron fervientemente el sí y, en general, las políticas de la dictadura. Creo que también plantear eso hace tener una visión más completa de la historia y menos injusta, y yo comparto lo que planteaba Esteban, un poco lo planteamos los dos, sobre el desagravio a los comunistas. Daniel. Volvemos contigo. Habiendo vivido esa época, yo la verdad viví mucho más lo de ACF y lo de las internas del 82 que el 80. El 80 lo recuerdo vagamente, como Martín me conecté más por la lectura de la historia reciente. Pero nada, siento que fue un momento que todos aquellos que amaban la libertad real, no tutelada, se unieron y juntos lograron un resultado histórico que genera un antecedente para las próximas generaciones, para los siglos venideros, importantísimos. Son esos mojones que constituyen y se transforman en parte del ADN de la nacionalidad uruguaya, ese ADN que tanto destacan en otros países y que tan orgulloso por lo pronto a mí me hace sentir de la conversación y el debate dentro de la diversidad, pero manteniendo ese faro de democracia y de republicanismo. Y creo que el sí y el no, en ese sentido, se constituye y se transforma y el tiempo lo va gigantando como ese mojón que nos hace sentir orgullosos de nuestro país. Dicho eso, mencionaron a Wilson varias veces y bueno, sí, los cassettes clandestinos escuchados en casa, me acuerdo,
que hacían esa resistencia, que yo ni me daba cuenta que era parte de la resistencia, ¿no? O sea, yo simplemente nos reunían en torno, ponían el TDK, llegaba el coso, y escuchábamos un tipo que hablaba desde Londres, desde España, yo no sabía ni quién era, pero bueno, esa voz histriónica me fue contagiando, y sí, después las cacerolas, y nada, son recuerdos de mi infancia, pero bueno, yo qué sé, un poco para terminar mi reflexión, o sea, creo que el Uruguay siguió siendo dueño de su destino después de eso, hubo cambios de gobierno, cambios de partido, y bueno, y acá nos metemos en el siglo XXI, por suerte, manteniendo 35 años de democracia ininterrumpida, de traspaso de mando de un partido al otro, y bueno, creo que todos los uruguayos, teniendo como ejemplo ese sí y ese no, ese triunfo y ese no, debemos abrazarlo y nada, y seguir construyéndolo día a día. Bueno, por supuesto. Rompiendo estadísticas. Y defendiendo la Constitución. Absolutamente. Cosa que en casi ningún otro país pasó de la misma manera. Porque la Constitución, incluso lo que teníamos una visión parcial, costó tanto defenderla que es una especie de pacto nacional de primer nivel que forma la comunidad espiritual que una vez propuso Wilson. Claro, lo que sí hubo en esa campaña fue actos, ¿no? Actos por el no, que organizaron tanto sectores colorados como del Partido Nacional. Se mencionaba hace un rato el acto del Cine Cordón. Bueno, Esteban, desde la audiencia, un tocayo tuyo, Valenti, dice que, recuerda, en el acto del Cine Cordón, el discurso de Héctor Lorenzo Ríos citando a Wilson. Claro, después pasó lo que pasó a la salida, nos dieron palo y palo. Caballo al cine. Claro, porque entraron los caballos de la Fuerza de Seguridad al cine mismo, ¿no? Tengo acá el testimonio de Carlos, que dice, yo fui uno de los que cerró la puerta del Cine Cordón para que no entraran los caballos. Todavía, cuando cierro los ojos, veo a uno de los caballos tratando de hacer fuerza para ingresar. Y después, cuando salimos, en el momento de la salida, el cordón de soldados y nosotros evacuando el cine, y la pregunta que nos hacíamos, ¿en qué momento nos la dan, no? Y hay que recordar a los del otro bando, por burro, por antiuruguayos, por porquerías, porque también le hemos perdonado la vida, porque ese era un proyecto para perpetuarse en el poder. Ya venimos con los últimos temas, a las apuradas, breves, en el final de la tertulia.